la misión cristiana de mayo del 2026 y vamos a seguir con nuestros mensajes aquí en el Evangelio de Juan en el capítulo 18. Así que prepare su Biblia, prepare su cuaderno de notas para hacer algunas anotaciones que el Espíritu Santo va a poner en su corazón, en su mente, para poder luego repasarlos. Y también lo puede ver luego este mensaje en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana por lo Alto. Bien, vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad que nos das de llegar a muchas personas a través de este medio. También te pedimos, Señor, que tú nos permitas, Señor, alcanzar más personas con este mensaje de salvación y de edificación. Bendice cada hogar, bendice cada familia, cada persona. Y Padre, mientras estamos compartiendo tu palabra, seas tú tocando, Señor, en sanidad, en liberación, en restauración, muchas vidas, familias, hogares. Padre, te pedimos por nuestra nación, que estamos, Señor, en una situación política muy compleja, Padre. Señor, extiende tu mano y que se haga tu perfecta voluntad. Padre, que realmente se den las condiciones para que tu palabra siga corriendo, Señor, al norte, sur, este, oeste de toda nuestra nación y realmente pueda haber un encuentro con el Dios vivo y verdadero, que es el único que puede cambiar y restaurar, Señor, las vidas, los corazones, las familias y en general a toda una nación. Padre, nos ponemos en tus manos. Señor, quita todo velo de incredulidad, de religiosidad, de error, de las mentes y de los corazones, para que les alumbre la luz de tu Evangelio de la gloria. Y Señor, muchos te conozcan realmente, muchos experimenten el nuevo nacimiento y una vida plena en tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, así que acompáñenme en la lectura en esta mañana. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 18, del verso 15 hasta el verso 40, hasta el final del capítulo 18. Y estamos llegando casi al final de este Evangelio de Juan, que nosotros lo estamos compartiendo justamente por la necesidad de poder entender y conocer más sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos va a dar identidad. Eso es lo que nos va a dar a nosotros esa seguridad de saber que en quien hemos creído, nosotros vamos a poder avanzar y conquistar esta tierra, este mundo. Los discípulos dijeron, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa convicción tiene que venir también a nosotros, porque eso es lo que nos va a dar victoria. Bien, vamos a leer. Dice así la Escritura. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas?
Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bien, hasta aquí nuestra lectura en esta mañana y vamos a continuar viendo lo que está sucediendo ahora en este capítulo 18 de Juan. Vemos que Jesús ha sido entregado. Vemos que Jesús ha sido llevado, ha sido apresado en el huerto de los olivos después de la última cena con sus discípulos. Judas lo entrega, ¿no? Decíamos la semana pasada de que este relato es más somero, más conciso, no entra en tanto detalle como en los evangelios sinópticos, que ese es su nombre, que se le da teológicamente a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Inclusive en la lectura que hemos tenido, también notamos que hay algo mucho más conciso, no es tan explícito como se ve en esos evangelios, inclusive algo tan importante que hemos leído, que es la negación de Pedro, no es tan trágico, no es eh, tan descriptivo como sucede o como se relata en los evangelios sinópticos y que después justamente eso es lo que le da relevancia cuando ya luego Jesús resucita y se presenta en el lago, en el mar de Galilea, ¿no? Al final ya casi de su estadía acá en la tierra, ¿no? Y restituye, restaura, ¿no? Su comunión con Pedro. Entonces, vemos aquí que esto es mucho más conciso, no entra tanto en detalle. Sin embargo, eso no le quita importancia, porque ya hemos dicho que el Evangelio de Juan tiene otro propósito y Juan justamente lo va a detallar casi al final de su Evangelio. Entonces, lo que quiere justamente Juan es resaltar la divinidad, la identidad de Jesús como Hijo de Dios, como el Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
como el que cumple las escrituras, cumple con el propósito de Dios. Por eso Jesús va a decir que ha glorificado al Padre porque ha hecho la tarea que Dios mismo le ha mandado hacer y la cumplió hasta el fin. Así que vemos ahora el relato, vamos a ver aquí que hay una instancia consecutiva, por decirlo así. Primero es llevado delante de Anás, el suegro del sumo sacerdote, pero que también se le considera como sumo sacerdote. Habían dos sumos sacerdotes, aunque bíblicamente y en la ley solamente debía haber uno. Vemos aquí dos, por la influencia, por, por la, por la, por la, digamos así, por la actitud humana que siempre trata de, y lo decíamos la semana pasada, de apoderarse del cargo, de seguir teniendo influencia, de ser parte siempre relevante, porque eso es lo que llena en alguna forma o quiere el hombre llenar de esta manera su necesidad, que no puede ser llenada sino solamente con Dios, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Quiere tener notoriedad, quiere tener relevancia, quiere ser trascendente. Por eso que el hombre siempre busca el tener, en ser el centro de algo que le mantenga vigente. Y este hombre, Anás, ya no debería ser el sumo sacerdote, pero seguía ahí. Entonces, muchas veces está la ley, pero la ley no se cumple porque se maneja, las leyes humanas se manejan. Estaba viendo hace unos días eh, a una serie de líderes que estaban en un retiro y según la ley, según las normas de esa institución, ya algunos líderes deben haber sido dados de baja, ya no deberían estar ejerciendo su cargo, pero estaba viendo ahí que muchos que ya de alguna manera ya cumplieron según lo mismo que se establece en esa institución, siguen ahí, siguen ejerciendo el cargo. Y yo digo, ¿por qué? Porque simplemente la ley no se cumple. Sin embargo, otros ya son de alguna manera sacados de esa responsabilidad. Entonces digo, si la ley no está para cumplirse, entonces ¿por qué todavía estas personas siguen? Simplemente por conveniencia, simplemente porque manejan ellos mismos las leyes a su antojo. Y algunos los excluyen, pero ellos continúan. Entonces, este es un hecho similar. En las instituciones religiosas sucede eso, ¿no? La serruchada de piso y también el, el no darle lugar a otros para que surjan como liderazgo, siendo o teniendo todo un potencial muchas veces mayor que las personas que todavía quieren seguir en esa posición de liderazgo en una institución. Pero bien, entonces, como dice el dicho, en todas partes se cuecen habas y en todo lugar suceden estas cosas. La iglesia no es la excepción, lamentablemente. Entonces, vemos aquí que Jesús es trasladado, ¿no? Y es llevado preso y nos relata pues cómo él es llevado a la presencia de Anás. Dice, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Acá Juan está hablando de sí mismo, pero en tercera persona. No revela su identidad, pero se da a entender, se intuye que es así, porque luego él dice que él es el testigo de estas cosas y estas cosas son verdaderas. Y luego dice, y este discípulo, hablando de sí mismo, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Aquí nos revela de que había un acercamiento que Anás de alguna manera conocía a Juan. No sabemos, la Biblia no nos da pormenores al respecto, no sabemos
si había algún tipo de trato, de relación comercial, amical. No sabemos cómo Juan llegó a ser conocido de Anás, del sumo sacerdote, pero aquí nos dice de que por esa razón él pudo tener acceso a ese lugar, ¿no? Y nada sucede, amados amigos, hermanos, por casualidad, porque era necesario que estas cosas fueran registradas, que hubiera un testigo presencial de todos estos acontecimientos para darnos a nosotros ese fundamento doctrinal y espiritual para nuestra fe. Entonces, Dios permite estas cosas para que Juan pueda estar allí y también para que se cumpla la escritura. Hemos visto que al final del capítulo 13, el Señor Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar. Entonces, esta circunstancia, esta situación de que él también tuviera acceso al patio del sumo sacerdote, es para darnos fe, es para darnos testimonio que lo que Jesús dijo y lo que Jesús hace y lo que Jesús, el Señor Dios, nos revela en su palabra, tiene cumplimiento, que todo lo que Él dice acerca de nosotros, lo que nos promete, es con fidelidad. Él lo va a cumplir. Y por algo también la Escritura nos dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en ti si tú te pones en sus manos. Su voluntad agradable y perfecta tiene cumplimiento. Lo que Él ha determinado para ti desde antes de la fundación del mundo, lo vas a ver cumplido en tu vida, en tu descendencia. Pero es importante que tú te pongas en las manos de Dios. Es importante que tú conozcas su palabra, que es el propósito, es su plan perfecto para tu vida, para que tú puedas colaborar, para que tú puedas correr paralelamente al propósito de Dios. Tú hagas tu parte y Dios haga su parte. Entonces, así vamos a ver consumado el propósito en tu vida, el propósito de Dios. Entonces, dice que entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él. Y dijo él, no lo soy. No sabemos en qué circunstancias la portera, digamos así, habría visto a los discípulos, a Jesús, de repente en algún momento en que él estaba por las calles compartiendo, predicando, hablándole a la gente, ¿no? Y a pesar de haber una multitud, esta mujer pudo, tenía de repente mente fotográfica, identificar a Pedro, ¿no? Y en otro pasaje, en otro en otro evangelio, paralelamente, dice, sí, porque tu forma de hablar te delata, ¿no? Seguramente tenían algún dejo particular los galileos y por eso pudieron detectar, sí, pero tú hablas como ellos, ¿no? De alguna manera. Entonces aquí ella lo identifica y él dice, no soy, ¿no? No es como lo dicen otros evangelios, que en la segunda instancia él hasta maldice. Él hace un conjuro, una maldición, ¿no? Pero aquí lo que queremos ver es que queda sentado de que Pedro hizo lo que Jesús declaró que iba a suceder cuando él fuera confrontado, cuando él fuera interrogado al respecto. Entonces salió pues el discípulo y dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y qué curioso, lo curioso es de que esta mujer, la portera, que estaba allí, no pudo identificar que Juan
era también parte de los discípulos. Solamente se fijó en Pedro y se dio cuenta de que Pedro era uno de ellos, ¿no? Entonces, parece extraño, parece extraño para nosotros quizás, de que no pudiera identificar a Juan como discípulo, pero sí identifica a Pedro. Pero es porque el Señor siempre cumple lo que Él ha dicho, ¿no? Entonces, esto es un hecho particular. Y estaban ahí calentándose, hacía frío. Y luego nos habla de esta interrogación o este proceso interrogatorio hacia Jesús. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, ¿no? Entonces, él quería saber de qué se trataba, de en qué se basaba este hombre, porque indudablemente el sumo sacerdote también conocía las escrituras, pero él ya había profetizado, por decir de alguna manera, o su yerno había profetizado o había establecido de que él tenía que morir por causa de la nación. Pero luego también dice el evangelista, acotando, dice, no solamente por la nación, sino por todo el mundo, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es muy importante, esta revelación de parte de Juan en su evangelio. Y dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Jesús ha hablado abiertamente, ha declarado las buenas noticias a todo el mundo. Ya luego, en el último mensaje de despedida, va a darle la responsabilidad, va a darle la posta a los discípulos para que cumplan con este propósito. Él vino a darnos el ejemplo, Él vino a declarar y mostrarnos las bases de cómo hacer para establecer su reino. Ahora el hombre que ha creído en Él tiene que seguir con esta responsabilidad, hacerlo fielmente, pero en la manera que Dios establece en su palabra. Y por eso tenemos que ver a Jesús. Jesús vino de parte del Padre. Jesús habló todo lo que oía y veía hacer al Padre. Jesús, siendo hombre, tuvo que experimentar una vida llena del Espíritu Santo. Dice que él tuvo que recibir esa investidura de poder. Él tuvo que luchar contra el enemigo ahí durante 40 días en el desierto. Él tuvo que ser confrontado con su divinidad. Él tuvo que ser confrontado con su identidad. Él fue atacado en lo que era el ámbito físico, al tener hambre, en el ámbito espiritual y en el ámbito también mental, en el ámbito que era psicológico. Entonces, en esas áreas tenemos que tener una vida que esté bajo el control del Espíritu Santo para tener victoria. Él nos vino a mostrar cómo poder luchar, cómo poder enfrentar las situaciones que vamos a vivir valga la redundancia, en el diario vivir, durante toda nuestra vida, durante todo nuestro peregrinar aquí en la tierra y poder vivir en victoria. Pero viviendo una vida dependiendo total y completamente de Dios. Esa es nuestra tarea. Esa es ahora la forma en que tú y yo tenemos que enfrentar estas situaciones del diario vivir. No es un asunto de religión, como piensan algunos, ¿no? La religión aquí, que en el templo, sí, gloria a Dios, aleluya, levantamos las manos, pero después trasponemos la puerta del templo y somos un ser humano común y silvestre. No, 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 a mí, discúlpame, sí soy tu hermano, pero en la iglesia, ¿no? Ahí sí, acá en el trabajo, soy tu jefe. No es así. Nosotros tenemos que ser sal y luz en todo lugar donde Dios nos ha puesto. Tenemos que influenciar en el entorno, en nuestro contexto, para que mucha gente pueda conocer al Señor. Esa dualidad de vida es justamente
evidencia de una vida carnal, de una vida que no agrada a Dios. Y lamentablemente, muchos que se dicen ser cristianos viven de esa manera. Ahora, Él le dice, públicamente he hablado al mundo. Acá es lo que estamos diciendo. Jesús no era solamente Jesús, no era hijo de Dios solamente con sus discípulos, con su entorno, sino dice, yo abiertamente he hablado al mundo. Pregunta, tú como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿estás dando evidencias de que eres un hijo, una hija de Dios, que eres creyente a todo el mundo? ¿Estás reflejando a Cristo? ¿Estás hablando las cosas, diciendo las cosas que realmente el Padre quiere que tú digas, que transmitas, que evidencies, que reflejes de Dios en tu vida? Jesús dice, yo no soy ningún hipócrita, yo no soy ningún religioso, yo no soy una persona que aparenta, que anda a escondidas hablando una cosa y después vive otra. No, dice, siempre he enseñado, yo públicamente he hablado al mundo. Luego dice, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto. Él no iba con medias tintas, él no vivía aparentemente, él no solamente parecía, él era quien decía ser. Entonces, esa es la manera en que nosotros como hijos de Dios también nos conducimos, vivimos, evidenciamos. Indudablemente que estamos en procesos, indudablemente que no somos perfectos, pero por eso Jesús vino a mostrarnos de que la clave es vivir una vida sujeta al Espíritu, una vida llena del Espíritu Santo. Por eso él dijo, todo lo que yo veo, todo lo que yo escucho de parte del Padre, eso yo hago. Yo no hago nada por mi propia cuenta. No hago nada que no esté conectado con el propósito de Dios. Entonces, esa es la forma en que tú y yo, que decimos, afirmamos ser hijos de Dios, tenemos que conducirnos. Entonces dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y esto es válido también para nosotros. Si alguien pregunta por nosotros, nuestro entorno familiar, tu esposa, tu esposo, tus compañeros de trabajo, tu jefe, ¿qué cosa dirían realmente de ti? ¿Que eres un hipócrita? ¿Que eres un mentiroso? ¿Que eres un religioso? ¿Que eres un buen trabajador? ¿Que no lo eres? ¿Qué cosa dirían? Ahora, esto es un desafío, esto es un reto diario, por lo mismo que hemos dicho, que no somos perfectos. Pero ¿cómo nosotros logramos tener victoria? ¿Cómo nosotros logramos realmente agradar a Dios haciendo su voluntad? Por eso Jesús dice, si me amáis, si me amas realmente, si valoras quién soy yo, guarda mis mandamientos. Es eso lo que tiene que evidenciar que somos realmente hijos de Dios, porque andamos en línea con su propósito, vivimos su palabra. Y muchos dicen ser hijos de Dios, pero no reflejan, no viven, no andan en línea con lo que dice las Escrituras, que es el manual de vida para todo ser humano, no solamente para el creyente, sino para el que no lo es también. Porque un día seremos juzgados conforme a este evangelio, va a decir el apóstol Pablo. Bien, entonces dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bueno, él contesta a Anás, que nos dice que era el sumo sacerdote. Este oficial dice, así le contesta al sumo sacerdote. Y vemos que Jesús, que cumplió estrictamente las escrituras, porque él es
hijo de Dios, y Dios y su palabra son uno. Dios no hace nada que no esté en línea con su perfecta voluntad, con lo que él ha declarado en su palabra. Si él fuera el sumo sacerdote, y Jesús sabía que no era el sumo sacerdote porque había otro sumo sacerdote al cual lo iban a enviar luego, ¿no? Y ese, el yerno, Caifás, realmente, sí, legalmente era el sumo sacerdote. Este ya no era, pero ostentaba o quería seguir siendo sumo sacerdote, ¿no? Porque hemos dicho que había intereses personales de por medio, era una familia que querían adueñarse del cargo, querían heredarlo, ¿no? Seguir con esa influencia espiritual, ¿no? Dentro de la sociedad judía, ¿no? Entonces, Jesús sabía que él no era el sumo sacerdote, pero vemos un acontecimiento ya en el futuro, pasado, con el apóstol Pablo, cuando él es apresado, cuando él le contesta al sumo sacerdote, le dice, pared blanqueada, ¿no? De alguna manera le dice, eres un hipócrita. Y también le llaman la atención, dice, así le contestas al sumo sacerdote. Y Pablo se disculpa, perdóname, porque dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Jesús no hubiera hecho lo mismo si realmente hubiera cometido ese error. Pero Jesús no lo hizo porque estaba legalmente bien establecida su posición. Él no estaba ofendiendo ni diciendo nada que no fuera lo real, porque Anás no era el sumo sacerdote ya. Él ostentaba, quería seguir siéndolo, pero legalmente ya no lo era. Era Caifás, era su yerno. Entonces, por eso él no se disculpa y se mantiene en su posición, en lo que él ha declarado, en su declaración. Por eso dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Tenía todavía derecho a reclamarle, porque este hombre estaba abusando de su autoridad. Y eso es algo que es común también en nuestro tiempo, el abuso de autoridad, el creerse más que otro porque tiene un cargo, porque tiene un título, porque aparentemente tiene una responsabilidad mayor que otras personas. Y luego lo vamos a ver también en la situación de este gobernador romano que lo va de alguna manera a interrogar también a Jesús. Luego, en ese interín en que es llevado Jesús a Caifás, nos da un paréntesis y nos habla nuevamente, volvemos a la escena anterior, allí en el patio, donde se está calentando Pedro, hace frío, están ellos fuera en el patio, Jesús está dentro en el pretorio o está dentro de la casa de Anás, va a salir ahora a donde Caifás, pero dice, versículo 25, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Bien, aquí nos menciona las 3 veces que Pedro niega a Jesús, ¿no? Primero frente a la criada, luego ante este oficial que era pariente de aquel que le había cortado la oreja de Malco, ¿no? Y le vuelve a insistir y él lo vuelve a negar. Pero solamente nos lo muestra como el cumplimiento de esa palabra profética, por decirlo así, de eso que Jesús ya había dicho que iba a suceder con Pedro. Pero no se nos muestra el lado dramático de esta situación que nos refleja o nos revela los otros evangelios, que Pedro llora amargamente, que Pedro dice que Jesús ya estaba saliendo
en tránsito hacia la casa de Caifás o hacia donde Caifás se encontraba. Y dice que ahí se cruzaron sus miradas. Y entonces Pedro vio, y esa mirada fue como un dardo que lo penetra. Y Pedro se siente dolido y se acuerda, tú me lo dijiste. Y entonces sale y llora amargamente. No nos muestra esa escena dolorosa, esa experiencia trágica en toda su magnitud en la vida de Pedro. Pero eso no quiere decir que no haya sucedido. Tenemos 3 testigos en sus evangelios que nos revelan, nos dicen que esto sucedió. Solamente Juan nos muestra que fue un hecho que tuvo cumplimiento. Y como Dios, todo lo que Él dice y hace tiene cumplimiento en las vidas de las personas. Bien, luego Jesús es llevado hacia la presencia de Pilatos. No nos menciona realmente qué sucede con Caifás en ese interrogatorio. Eso Juan lo pasa por alto y luego retoma, o sea, retoma o continúa con el relato, pero ya en la presencia de Pilato. ¿Por qué? Porque esto es más relevante, porque esto es más importante en el proceso de juicio, porque Él es el que determina el final de esta controversia, el final de esta situación compleja, por decirlo así, en el juicio de Jesús, porque realmente ellos van a hacer que se cumpla lo que está determinado por los profetas. Por lo mismo que Jesús, o la manera en que Jesús declaró que iba a entregar su vida. Él dijo, es necesario que yo sea levantado, pero cuando sea levantado, todos mirarán hacia mí. Yo los atraeré a mí mismo. Jesús sabía el destino que le esperaba, pero Él vino para cumplir con lo que el Padre le había mandado hacer. Y por eso, de frente, nos introduce a la presencia de Pilato. Dice, versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Nos dice solamente que lo llevaron, que pasó por ahí, no que sucedió explícitamente. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es interesante porque ellos están viendo el cumplimiento literal de las escrituras en la vida de Jesús. Habían visto los milagros, los hechos que nadie había podido hacer, evidenciando que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, pero no podían discernir. Sin embargo, estaban intentando cumplir de manera humana, religiosa, con lo establecido por Dios. Es decir, ellos querían comer la Pascua, ¿no? El Cordero, ¿no? Que conmemoraba ese rescate de la esclavitud de Egipto, pero lo querían hacer de manera religiosa. ¿De qué manera? ¿De qué manera, hermano, amigo, tú estás viviendo tu vida? ¿De una manera religiosa? Como la religión lo establece, tienes que cumplir con esto, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer tal o cual cosa. Tu vida espiritual se ha convertido en una rutina. Es como alguien que le pregunté, ¿estás yendo a algún lugar a congregar? ¿Estás yendo a una iglesia? Me dice, sí, estoy yendo a tal sitio. Entonces, paradójicamente, curiosamente, cuando le pregunté hace un tiempo a esa persona sobre su situación espiritual, me dijo, yo congregaba en tal lugar, pero ya no voy por tal o cual razón. Después de un lapso de tiempo en que solamente
nos manteníamos comunicados a través de una serie de mensajes, ¿no? No con una conversación así en persona o ni siquiera telefónicamente, ¿no? Le pregunto, y ahora, bueno, está, por decirlo de alguna manera, está siguiendo los mensajes que nosotros mandamos, algo, porque dio a entender de que esa era, ese era su deseo, ¿no? Digamos, en ese momento. Eso al menos lo que pude intuir o deducir, ¿no? Pero después como que vi un distanciamiento, ¿no? Solamente relación a través de los medios digitales. No, y estoy yendo, he vuelto a tal sitio. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual? ¿Por cumplir con un requisito? Ah, bueno, para que no digan que no estoy haciendo nada, para que no digan que no estoy congregando. Bueno, estoy cumpliendo, estoy yendo a una iglesia. No importa si es una iglesia a la cual realmente yo sé que no es lo correcto, que yo salí de ahí por una razón, pero ahora vuelvo. Entonces, ¿qué es? ¿Quiero cumplir con un requisito religioso? ¿No? Estoy viendo las señales que vienen, entonces pensamos que cuando Cristo venga, me va a llevar con Él porque, mira, Jesús, estoy yendo a la iglesia, no estoy apartado. ¿Podemos engañar a Dios? ¿Podemos de alguna manera nosotros, como se dice, pasarle la mano a Diosito, ¿no? Mira, Diosito, estoy yendo a la iglesia, presente, ¿no? Presente en la lista, ¿no? Cuando te llaman, ¿no? Pero, hermanos, sabemos que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Estamos viviendo en línea con la palabra? ¿Estamos escudriñando las escrituras? ¿O estamos viviendo de la información que otros nos dan? Porque sí, hay muchos creyentes que saben que Jesús viene, que saben que las profecías se están cumpliendo, pero ¿saben por qué? Porque otros se los notifican, pero no porque ellos están imbuidos dentro del panorama bíblico, dentro de la agenda de Dios. Y eso me lleva a mí a alinearme a lo que dicen las Escrituras. La Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Si yo no vivo una vida consagrada a Dios, una vida entregada a Él, una vida en línea con su palabra, entonces yo voy a ser de alguna manera excluido. Hermanos, hay evidencias claras. Jesús mismo habló del principio del reino a través de parábolas, de la parábola de las vírgenes. 5 estarán fuera y 5 estarán dentro. Y luego, esas 5, si es que soportan, si es que logran luego corregirse, podrán entrar al banquete, podrán entrar a la segunda instancia o la tercera etapa del programa, digamos así, espiritual, a las bodas o a la cena del Cordero. Algo se van a perder. Es como llegar a una boda tarde, ¿no? Llega uno, le dicen, bueno, a tal hora, le mandan en el parte, a tal hora es entra la novia, a la segunda lo recibe el esposo, a la tercera son los votos luego, pero unos llegan solamente a la recepción y se perdieron ese momento maravilloso. Después tienen que verlo en video, nada más, y ellos no forman parte de ese video, no están ahí, no están en la sección de fotos, pero participaron tardíamente. Igualmente sucederá. Esas vírgenes que no pudieron estar porque no velaron, porque se durmieron, cabecearon, porque no tenían aceite en sus lámparas. Luego van a entrar en un proceso. La Biblia nos habla claramente de que muchos serán salvos en una segunda instancia, pero van a tener que pagar por su fe, van a tener que pagar con la vida, van a tener que experimentar un sufrimiento extremo que Dios no ha determinado para ellos, porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero a veces el saber eso nos ha inducido a una vida de relajo, a una vida en que
nosotros pensamos que, bueno, no pasa nada, ¿no? Mientras hay persecución en otros lugares, nosotros tenemos la Biblia empolvada ahí en el estante. Ni la leemos, ni sabemos cuántos libros tiene la Biblia, ¿no? Uno le pregunta, ¿has leído la Biblia aunque sea una vez enteramente, totalmente? No, no, bueno, sí, me gustan los salmos, me gustan los proverbios, pero nada más. Entonces, a ver, come huevo frito con arroz todos los días, solamente, hasta el día en que te mueras. Hermanos, esa es la vida, esa es la realidad de una vida cristiana de muchos. Entonces dicen, no, tengo que ir a la iglesia, pero van. Y después cuando salen del culto ni siquiera se acuerdan qué predicó el pastor. O el pastor agarró solamente un versículo, ¿no? Como una pastilla para levantar la moral, pero no dio sustento sólido, no dio carne, alimento sólido para su congregación. Solamente dio un mensaje motivador, ¿no? Como uno por ahí que ahora dice que ya no es pastor, que solamente es comunicador. Y yo digo, él no es el único. Hay cientos de comunicadores que ahorita están parados en un púlpito, tomándose una atribución que no les corresponde. Pero Dios, y no lo digo porque sea profeta, Dios está pronto a limpiar su iglesia. Pronto los mensajes, los videos, las prédicas de algunos solamente van a ser recuerdos, solamente van a estar en un archivo en YouTube o un archivo en Instagram, qué sé yo, porque Dios limpia su iglesia. Hermanos, no nos equivoquemos. El Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, sin maquillaje, sin apariencias. Así que dejemos de vivir de esa manera que no le agrada a Dios y empecemos a alinearnos con su perfecta voluntad. Nadie es perfecto, no soy perfecto, pero hay una gran diferencia. Sometámonos al proceso. Señor, heme aquí. Señor, trata conmigo. Señor, estoy dispuesto. Señor, voy a renunciar a aquello que me impide acercarme a ti, aquello que me impide vivir como tú quieres que yo viva, como lo que tú has determinado para todo hijo, hija verdadero tuyo en tu palabra. Entonces, hay que ser y no parecer, mis estimados hermanos y amigos. Entonces, aquí vemos de que Jesús es llevado de casa de Caifás al pretorio, nos dice el versículo 28. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ellos no querían contaminarse ritualmente, religiosamente, ¿no? Y algunos quieren cumplir así, ¿no? Con lo establecido por la religión. Estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy dando mis ofrendas, estoy diezmando, etcétera, pero no en la magnitud, en la esencia de lo espiritual, sino solamente en el aspecto físico, en el aspecto humano, en el aspecto material, solamente cumplir con el ritual. Entonces, versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. No responden, pero le dice, ¿tú crees que somos tontos? ¿Que te estamos trayendo a este hombre por gusto? Si te lo estamos trayendo es porque ha cometido una falta. Pero él justamente les está preguntando qué falta han cometido. Y ellos no responden. Si hubiera una falta, si existiera una falta, entonces uno simplemente la dice. Digamos, corrobora, da evidencias de que realmente esa persona necesita ser juzgado y necesita ser sentenciado.
Pero ellos no responden, como diciendo, ¿no? Sin, como dice ahí literalmente, ¿no? Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley, porque él sabía que era por asuntos estrictos de la ley de ellos. No tenía nada que ver con el gobierno romano. Jesús, aun a pesar de haber congregado multitudes, de haber hecho haber causado un impacto dentro de la sociedad, nunca hizo nada negativo. Él nunca se promulgó como rey. La gente quiso hacerlo rey y él se escabulló. Él se fue. Porque él mismo va a decir, mi reino no es de este mundo. Se lo va a decir a Pilatos dentro de unos instantes en este acontecimiento. Pero él no hizo alboroto. Es como ahora. Unos salen hacer protestas y destruyen la propiedad privada, destruyen negocios, rompen las veredas, agarran piedras, golpean a los policías y después, cuando hay represión y sale alguien herido, ¡uy! ¿No? Los, los titulan a esos muertos heridos como héroes. ¿Y qué? Del orden. Pero sin embargo, hermanos, amigos, han habido marchas pacíficas, como la que hemos visto hace unas semanas, en protesta por esta situación política. Me refiero aquí en Perú, pero sin romper, sin ensuciar, sin pintar ninguna pared. ¿Me entienden? Hay diferencia en cuanto a eso. Entonces, se mantiene el orden público. No hay muertos ni heridos, pero es una protesta que causa de alguna manera algún tipo de impresión, queda como precedente, ¿no? Es decir, la gente pudo expresar su sentir de protesta, pero de manera pacífica. No hubieron muertos ni heridos ni destrucción de la propiedad privada. Entonces, por decirlo de alguna manera, haciendo una comparación, Jesús hacía estas cosas. Quizás sí, el tráfico se obstaculizaba por un momento. Bueno, en ese tiempo no había automóviles, pero pero todo pacífico. Entonces, el Imperio Romano, los soldados solamente miraban de lejos. Decían, bueno, sí están marchando, pero no hacen nada, no están atacando a nada ni a nadie para que nosotros podamos intervenir y reprimir. Entonces, el gobierno romano no tenía, de alguna manera, ningún inconveniente, ningún problema con Jesús y las multitudes. Es más, ellos también tenían sus espías, tenían su gente que averiguaba. Entonces decían, este hombre más bien está haciendo cosas extraordinarias, está haciendo milagros. ¡Wow! ¿Y qué? Es un religioso, ¿no? Entonces, no tenían ningún problema, ningún inconveniente con Jesús. Sabía Pilato de que era un asunto de ellos, que había envidia, que había algo contra su propia persona, pero en el asunto religioso. Entonces le dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Según su ley, él ha faltado. Pues entonces juzguen de acuerdo a su ley. ¿Por qué vienen a mí a entregarme a este hombre como si hubiera cometido un delito contra el Imperio Romano? Entonces, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces, según la ley, la perspectiva de ellos era matar a Jesús, era desaparecerlo, era liquidarlo, sacarlo de raíz. El diablo estaba incitando a esta gente a llevarlo a la muerte. ¿Y quiénes son los que lo quieren conducir a la muerte? Curioso, ¿verdad? Los religiosos, los que supuestamente conocen la ley de Dios, los que supuestamente tienen que vivir para agradar a Dios. ¿Quiénes son los que se oponen
¿Cuál es el instrumento preferido del enemigo para oponerse contra la fe real y genuina? Bueno, su mejor invento, la religión. ¿Quiénes son los que se oponen ante el Evangelio, ante el mensaje del Evangelio, la proclamación de la verdad? Pues los mismos religiosos. Uf, hermanos, ¿qué batallas tenemos nosotros? Yo, en mi entorno personal, cuando trato de dar testimonio, hablar de estas cosas, se levantan por todos lados a contradecir, a enfrentar, pero ya hemos cumplido con ese tiempo. Creo que ya hemos dado testimonio suficientemente y de vez en cuando hacemos incidencia en algunas cosas en cuanto al Evangelio, al mensaje de salvación, pero ya no insistimos ni peleamos por estas causas, por esta situación. ¿Por qué? Porque ya hemos sentado un precedente. Y en aquel día, cuando estas personas estén delante de Dios, como dice la misma escritura, nadie podrá decir, a mí no me dijeron, a mí no me testificaron, a mí no me notificaron de estas cosas. Así que, como Pilato, digamos así, metafóricamente, también nos lavamos las manos. Ya cumplimos y seguiremos cumpliendo, pero ya no de una manera tan incisiva o incisiva cuando Dios nos muestre que tenemos que hacerlo para dar testimonio del Evangelio de Cristo. Hemos cumplido nuestra función de embajadores. Hemos sido heraldos, hablando la verdad de Dios, proclamando a todo el mundo, como dijo Jesús, en todos los lugares, abiertamente, el mensaje de la salvación, el mensaje de reconciliación. Entonces, dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. El diablo está usando su método favorito para supuestamente desaparecer a Jesús. Ya no hay oposición, ya acabamos con él, muerto, ¿no? Como si fuera humano solamente, pero él es Dios. Y Dios tiene una ley, Dios tiene un propósito. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si Jesús hubiera pecado, la tumba sí hubiera sido su final, pero él no pecó. Por eso que el Padre lo resucitó. Dijo, no es legal, no es posible de que la muerte lo pueda retener. Porque sí, la paga del pecado es muerte, pero él no pecó. Él se, él se echó el pecado de la humanidad encima. Él se imputó el pecado, la culpa de la naturaleza humana. Pero él realmente, literalmente, no cometió pecado. Por eso que la muerte no pudo retenerlo. Y luego el diablo tiene un revés en su plan y más bien él recibe el golpe certero, el golpe definitivo que lo va a dejar sin autoridad. Al que tenía el imperio de la muerte fue vencido en su propia cancha. Esa es la victoria que tenemos nosotros. Por eso tenemos la esperanza gloriosa de que algún día, si experimentamos la muerte física, resucitaremos. Porque Jesús es las primicias de la resurrección. Y nosotros le seguiremos. Así que no tememos a la muerte. Nos espera un futuro glorioso en su presencia por la eternidad y hasta la eternidad. Y eso también Dios te lo ofrece hoy, si tú le entregas tu vida, si tú le abres tu corazón, si tú decides confiar en Él, arrepentirte de tus pecados y acercarte verdaderamente a Dios. Pero seguimos. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Hemos dicho que Jesús lo que dice lo cumple, de que todo lo que Dios te dice en su palabra tiene cumplimiento total, literal, perfecto. Así que podemos confiar en sus promesas. Su palabra es verdad. Él dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por eso es importante conocer las escrituras, saber nuestro legado, saber
qué es lo que el testamento de Dios, Él ha manifestado como beneficio para cada uno de nosotros, que somos sus hijos, somos sus herederos. Entonces, versículo 33, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿No? Le está preguntando, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús, si le dice sí, entonces Pilato tiene asidero legal. Ahora, según la ley romana, pasa de la ley religiosa judía a la ley humana romana, por decirlo así, para tener un precedente para juzgarlo, porque eso ya sería rebelión. Eso ya sería tratar de imponer un reino sobre una nación, ¿no? Que tiene supremacía sobre ellos, porque han sido conquistados por ellos. El Imperio Romano había conquistado a los judíos. Pero Jesús, ¿qué le responde? ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Tú estás asumiéndolo porque otros te lo han dicho o tú tienes la seguridad de eso? Porque Jesús sabía que no había hecho nada para rebelarse contra el Imperio Romano. Aun cuando le dieron esa moneda y le dijeron, ¿esta inscripción de quién es? No hay que darle impuesto a César. Esa trampa que le pusieron los mismos religiosos. Él dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No hubo ningún momento, ningún vestigio de rebelión contra el Imperio Romano. Dios mismo es respetuoso de la autoridad, aunque sea humana. Él no la quebranta, él no se pasa por alto, él no puede hacer algo que no esté en línea con su propia naturaleza, de hacer justicia, de hacer lo correcto. Nosotros, que decimos a sus hijos, hacemos eso, vivimos de esa manera, o estamos maldiciendo al gobernante, estamos maldiciendo a esa persona, en vez de orar por ellos, en vez de nosotros influenciar con el evangelio, que es lo que realmente trae prosperidad y bendición a una nación. Bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Pero ¿cómo se establece el reino de Dios? Pues a través del mensaje del evangelio. Y eso estamos haciendo. ¿Estamos dando realmente testimonio de que somos hijos de Dios o estamos más bien entorpeciendo el plan de Dios? En vez de ser instrumentos de Dios, nos hemos convertido de repente en instrumentos del diablo. Y estamos siendo oposición a lo que Dios quiere establecer a través de nosotros. Entonces, porque somos instrumentos que no están limpios, que no están cumpliendo su función real, verdadera, de acuerdo al propósito de Dios. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Se dan cuenta? No hay evidencias, no hay nada que pueda demostrar de que Jesús usurpó la autoridad de Roma para que ellos tuvieran un asidero para llevarlo a la muerte capital, que en este caso era la crucifixión. Entonces, dice, ¿qué has hecho? Confiésame, ¿qué cosa has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Sobrepasa esto. Estoy sobre este sistema natural. Mi reino es superior a estas cosas humanas. Esto pasará algún día y será absorbido por mi reino. Así que yo no necesito venir a demostrar que soy rey. Mi reino tiene injerencia sobre todos los reinos del universo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Está diciéndole, yo no tendría por qué pelear, no tendría por qué hacer algo. En automático vendrían, sin que yo lo pidiera, a defenderme.
pero mi reino es superior a esto. Esto en algún momento pasará y mi reino va a seguir ahí, manteniéndose, está estable. Yo reino, yo estoy vigente. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Sí, le está diciendo que es rey, pero no de este sistema. Es decir, yo no me voy a oponer a tu sistema, no me voy a oponer al imperio romano. El imperio romano no es nada. O sea, las naciones son como el polvo de la tierra, para mí, en mi mano, como un polvito de la tierra en mi dedo. Las naciones son como el cubo como la gota de agua que cae del cubo, dice la escritura. Todo yo lo he creado. Este sistema me pertenece, yo no tengo por qué ejercer presión y fuerza sobre este sistema, porque este sistema es parte de mi reino. Yo soy soberano, estoy sobre todo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y aquí le habla del propósito. Aquí le dice cuál es su razón de ser, por la cual él está en ese momento físicamente en la tierra. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la verdad. Amados amigos, hermanos, estamos aquí, los verdaderos hijos e hijas de Dios, para dar testimonio de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando estudiamos ese texto en Juan 14, decíamos que el énfasis en el griego original es yo soy la verdad única, no hay otra verdad. Sí, cuando yo predico y cuando confronto a alguien y dice, tú te crees dueño de la verdad. O sea, tú tienes la verdad absoluta. ¿Y saben qué le digo? ¿Te duela o no te duela? Sí. Soy administrador de la verdad. Esa es mi responsabilidad. Por eso le digo, investiga, lee, pídele a Dios que se te revele. Búscale, porque la Biblia dice que el que le busca de todo corazón, él lo va a hallar. Va a conocer la verdad. Va a saber que lo que hablo, no hablo por mi propia cuenta, usando las palabras de Jesús. Le dijo entonces Pilato, si tú eres, dice, yo para esto he nacido y para esto, le dice Jesús, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Hermanos, estamos aquí para dar testimonio de la verdad, para hablar de la verdad de Dios. Por eso somos embajadores, dice el apóstol Pablo y en Corintios. Somos heraldos, somos embajadores, como si por medio de nosotros Dios le rogase al mundo, reconcíliate con Dios. Él nos ha dado el mensaje de la reconciliación, porque el hombre está apartado de Dios por causa de su pecado. Y para eso vino Jesús a morir en la cruz, a ocupar nuestro lugar, el lugar que nos correspondía, y de esa manera ser la justicia de Dios, ser la justicia de Dios. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es decir, todo aquel que quiera conocer a Dios, que quiera conocer la verdad, va a estar capacitado, va a estar habilitado para escuchar la voz de Dios. Dios se le va a revelar, Dios se va a manifestar en su vida. ¿Por qué? Porque tiene ese anhelo de conocer la verdad, de saber la verdad. Y Dios en su misericordia y en su amor nos va a mostrar la verdad. Entonces, todo aquel que es la verdad oye mi voz, dice Jesús. Le dijo Jesús, ¿qué es la verdad? Claro, Pilato no sabía nada porque él no tenía siquiera un contexto religioso, él tenía un contexto pagano. Él no le importaban realmente nada que tuviera que ver con Dios. Entonces él estaba en otra cosa. Era algo que no entendía y no iba a entender. Como dice el apóstol Pablo, las cosas de Dios son locura
para el hombre natural, para el hombre que anda en su naturaleza humana. Pero estas cosas las revela Dios por el Espíritu a las personas que se han entregado a Él. Y cuando hubo dicho esto, dice, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito, porque era la verdad. No había nada para que el pueblo judío, perdón, romano, lo pudiera juzgar legalmente. Yo no hallo en él ningún delito. Pero aquí viene la transición. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Había una costumbre. La religión se basa en principios humanos aparentemente doctrinales que se parecen a las cosas de Dios y las costumbres. ¿No les suena conocido eso? Una religión que se basa en las costumbres y en ciertas cosas religiosas. Bueno, también los cristianos evangélicos tienen sus costumbres y tienen sus asuntos religiosos, aparentemente que son de Dios, pero en la práctica no van en línea con las cosas literalmente establecidas por Dios en su palabra. Hay doctrinas que niegan aún cosas que están realmente claras en las Escrituras y que ahora son tropiezo para que la iglesia viva en todo el poder, en toda la magnitud gloriosa que Dios quiere mostrar en su iglesia. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida fluyendo en los dones de Dios para poder influenciar en este mundo de tinieblas y que mucha gente pueda conocer realmente de Dios. Que esas señales, milagros y prodigios se hagan evidentes en este tiempo. Porque Jesús mismo dijo, si no viereis señales y milagros, no creeréis. Entonces, los milagros son el respaldo, son el sello que viene de parte de Dios diciendo, sí, Dios se está moviendo en este lugar, pero la iglesia está carente ahora de ese poder porque hay doctrinas que lo bloquean. Hay doctrinas humanas con apariencia de, de doctrinas bíblicas que están frenando todo lo que Dios ha establecido para su pueblo. Jesús dijo, y lo hemos visto en su momento, mayores cosas ustedes harán porque yo voy al Padre. Es una promesa, es una certidumbre. Y hemos dicho que Dios cumple todo lo que Él dice, pero no se va a dar si el hombre no hace su parte, si el hombre no se somete, si el hombre no se cede al propósito perfecto de Dios expresado en su palabra. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y dice, y Barrabás era ladrón. Aquí es donde viene la transición. Ustedes tienen una costumbre, ¿no? Ahora, de acuerdo a esa costumbre, en la fiesta soltamos uno. Así me libro yo de la culpa, ¿no? Y ustedes se vuelven, o sea, les tiro la pelota a su cancha, ¿no? Pero sin embargo, la sentencia es de acuerdo a la ley romana, la crucifixión, ¿no? Entonces, hay una transición ahí rara, pero que igualmente va a servir para que se cumpla con el propósito de Dios. Hemos dicho que el propósito de Dios se va a cumplir. Hermanos, a veces nosotros sacamos cálculos y sacamos líneas, va a tener que ser de esta manera, pero después Dios nos sorprende de otra forma, pero al final cambia de forma, pero no de fondo. El fondo es de que Dios cumple con lo que Él ha establecido en su palabra. Y Dios no tiene que darle razones ni explicaciones a uno. Señor, ¿por qué no lo hiciste de esta manera? Yo soy Dios y punto. Pero acá viene la transición.
Y dice, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bien, quiero terminar con algo que no deja de ser importante. Barrabás. Ellos pidieron el cambio de Jesús por Barrabás. Que Jesús vaya a la cruz en lugar de Barrabás, porque Barrabás era el que tenía que ser crucificado. Pero les hacen una permuta ahí. Sin embargo, quiero decirte algo, los nombres son importantes en la Biblia. Wow, el tiempo voló. Sin embargo, Barrabás significa en arameo, en el idioma original, en que Jesús se comunicó en su sociedad, en su tiempo, el pueblo judío. Barrabás, Jesús significa el Salvador. Y Jesús dijo que era hijo de Dios y lo demostró que era hijo de Dios. Pero Barrabás en el original significa justamente eso, hijo de Dios. Pero dice que este era ladrón. Bar significa hijo. Y Barrabás, la segunda parte es Abba. De ahí viene de Abba con doble B. Abba significa papá, papacito, ¿no? Dios. Barrabás significaba hijo de Dios. Y aquí tenemos a dos hijos de Dios. A Jesús, el verdadero hijo de Dios, el que andó de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, y otro hijo de Dios, apartado por el pecado. Era ladrón, vivía fuera del orden de Dios, hacía las cosas que no le agradaban a Dios. Sin embargo, su nombre significaba hijo de Dios. Y nada sucede por casualidad, mi hermano, mi amigo. Nosotros éramos hijos de Dios por naturaleza. Jesús nos ha creado, Dios nos ha creado con un propósito de ser hijos de Dios. Pero al no vivir conforme a su propósito, nos hemos apartado. Le hemos robado la gloria a Dios. Le hemos robado, anulado el propósito para el cual hemos sido creados. Hemos sido hallados faltos. Pero Jesús ocupó nuestro lugar. Jesús ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz para que nosotros seamos libres de culpa. Barrabás salió y fue libre. No sé si él siguió robando, siguió asesinando, siguió siendo un revolucionario, que sí se rebeló contra el pueblo romano, contra el gobierno romano. Él sí tenía por qué irse a la cruz, pero fue libre porque fue sustituido por Jesús. Ocupó el lugar de Barrabás, Jesús en la cruz. Y eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Ocupó nuestro lugar. Nosotros, por causa de nuestro pecado, somos culpables delante de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, y pecado es todo tipo de pecado. Aquí no hay distinción, ni hay parámetros, no hay pecado más grande ni pecado más pequeño. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Quizás tú nunca has matado a nadie, quizás tú nunca has robado, pero eres un mentiroso empedernido. Ese pecado, esa falta, es suficiente para que tú te vayas al infierno. Pero Jesús murió por ti. Pero eso no queda en evidencia, no se hace efectivo si tú no le entregas tu vida a Él. Hoy Dios te da esa oportunidad. Hoy, a través de esta confesión, a través del arrepentimiento, tú sales de ese lugar y Jesús ocupa tu lugar por la fe. Así que si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No es mañana ni pasado, es hoy. Porque nadie
mi amigo, mi hermano, tiene la vida comprada. Hoy puede ser tu último día. Hoy puede ser tu última noche. Hoy puede ser tu último almuerzo. Pero tú tienes ahora la responsabilidad. Ahora tú tienes que tomar una decisión. Y espero que sea la correcta. Yo quiero ayudarte, así como me ayudaron a mí hace más de 40 años. Cierra tus ojos por un instante, abre tu boca y sobre todo abre tu corazón con sinceridad delante de Dios y confiésale de todo corazón con estas palabras. Dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía. Y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma mi vida. Toma el primer lugar, Señor. Y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo me entrego a ti. Si tú oraste, hiciste tu oración, la hiciste tuya, de todo corazón, la Biblia, la promesa de Dios, hemos hablado de las promesas de Dios, de lo que Dios dice, que Él es fiel en cumplirlo. Dice que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, que hoy tú tienes vida eterna, que si tú hoy partieras de este mundo, te vas a la presencia de Dios a vivir con Él por la eternidad. Y ya no irás a condenación, porque has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Hoy tú experimentas realmente el nuevo nacimiento. Pero si tú no partieras todavía, hay una responsabilidad de parte tuya, de empezar a vivir de acuerdo a las normas que Él establece en su palabra. Tú necesitas conocer lo que Dios te ha concedido. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecerte. Ayuda para que tú puedas crecer y caminar conforme al propósito de Dios. Porque no basta con haber tomado la decisión. Este es el principio. La Biblia dice que nosotros tenemos que ahora ir en pos de Él, ir y caminar como Él anduvo. Y Jesús anduvo en línea con su perfecta voluntad, la palabra. Él te ha dado hoy el Espíritu Santo para ayudarte en estas luchas, porque el enemigo, tu naturaleza, van a querer arrastrarte nuevamente al pecado, a vivir una vida que no le agrada a Dios. Pero por eso Él en su gracia hace que tú te conviertas hoy en el templo del Espíritu Santo. Hace que ahora Dios viva en ti por el Espíritu Santo. Y Él, cuando tú cometas una falta, te redarguya, te convenza de que has obrado mal y tú puedas arrepentirte, pedirle perdón. Porque la Biblia dice que hay solución para ello. Dice que si tú confiesas tus pecados, Él te limpia de todo pecado y de toda maldad. Te restituye a tu condición de hijo. Pero todas esas cosas las vas a descubrir si tú lees y aplicas la palabra de Dios a tu vida. Gracias una vez más por tu tiempo, por tu atención. Algo más, comparte este video con otras personas. Luego lo vas a poder ver en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Suscríbete y tú vas a poder ver y tener acceso a todos los mensajes que tenemos allí. Gracias por tu atención y te recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche por este medio teniendo el tiempo de oración e intercesión por tus problemas, por nuestra nación y por muchas cosas más. Y como hoy, domingos 11 de la mañana, tenemos este mensaje de salvación y de edificación. Compártelo con tus amigos, tus contactos, para que ellos tengan la oportunidad también de conocer al Señor. Y recuerda, Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.